Yo entiendo que especialmente en los momentos difíciles y en los momentos complicados como es el actual, con una crisis económica tan importante como la que tenemos, pues si hay algo que podemos hacer y que debemos hacer obligatoriamente es ir todos del brazo, es ir todos cogidos, es aunar esfuerzos, es sumar fortalezas y trabajar todos en la misma dirección. La conversión de la Nacional 232 en autovía y también el desdoblamiento de la Nacional 2 en los tramos que quedan en Aragón, pues es una experiencia dilatada en el tiempo que al menos en estos últimos 8 años de luego no ha tenido ningún avance significativo, pero tengo que decir que ahí es donde podemos trabajar con todo tesón para en el tiempo más corto posible intentar desbloquear la situación actual y que veamos en esta legislatura pues licitados y en obras en construcción dichos tramos. La vida es sagrada y hay que trabajar con todo nuestro tesón para priorizar por encima de otras cuestiones y por encima de otras inversiones, algo que atañe directamente pues, a la seguridad de los ciudadanos. Hubo un gobierno de España, el de José María Aznar, y hubo una eurocomisaria de Transportes Europeos, Loyola de Palacio, que consiguieron incluir la travesía central y la reapertura de la línea internacional del Canfranc como primera parte de un eje común. Lo consiguieron introducir en esos proyectos prioritarios. Este gobierno los ha sacado, ahora nuestro esfuerzo tiene que ir a volverlos a integrar, a volverlos a introducir dentro de esos ejes prioritarios. No haremos un gran favor al conjunto de los aragoneses si sacamos policías de seguridad ciudadana, por entendernos, que están ya en Aragón, para trasladarlo a la unidad adscrita, porque sacaríamos policías de la calle. No estamos en momentos de grandes inversiones, eso hay que ser conscientes, estamos en momentos de inversiones, las necesarias, las importantes, para que se cumplan bien los servicios. Yo creo que lo importante es la operatividad de esos servicios, y es donde hay que hacer el esfuerzo. No estamos en una situación peor que en otros sitios, siempre son mejorables las necesidades de personal, como en todos los aspectos de la vida, pero en líneas generales lo que a mí me transmiten los mandos es que la situación no es, por decirlo de alguna manera, preocupante. No podemos poner un policía en cada vivienda para que vigile los trasteros, ni podemos poner una patrulla policía en cada calle para ver si alguien quema un contenedor. Yo creo que estamos en una sociedad en la que vemos cómo nos tenemos que estar apretando ahora todos los ciudadanos el cinturón, como para encima permitirnos el lujo de tener que estar reponiendo infraestructuras, como son contenedores, como son tal, por el vandalismo de la gente. Mi sello no es otro que poner mi granito de arena a que esas más de 100.000 personas que en Aragón quieren trabajar y no lo consiguen, pues puedan conseguirlo. Tenemos en estos momentos un agujero de 36.000 millones de euros. Y ese agujero hay que taponarlo como sea, porque eso es una auténtica sangría. Nosotros vamos a cumplir con esos objetivos de déficit del 4,4%. Vamos a cumplir por encima de todo, aunque haya que tomar medidas tan difíciles como esta. Había otras opciones, se podía haber incidido en el IVA, subiendo el IVA, pero hubiera sido más injusto para el conjunto de la sociedad, porque el IVA afecta absolutamente a todos los ciudadanos.